Un campesino perdió lo que más amaba, y con ello, todos pensaron que su suerte había llegado a su fin. Nadie imaginaba que aquella pérdida ocultaba un propósito mucho mayor, una lección que solo el tiempo y la fe revelarían. La historia de Don Elías te recordará que la fe no siempre entiende, pero siempre confía, porque nada ocurre por casualidad, y todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Si crees que todo sucede por una razón, suscríbete a Alma en Esencia y acompáñanos en cada historia llena de fe, reflexión y propósito. En un valle fértil, rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía un pequeño caserío campesino. Allí, en una humilde finca, vivía Don Elías, un hombre de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por la tierra. No era rico, pero su corazón rebosaba gratitud. Mientras muchos se quejaban por lo que les faltaba, él agradecía cada amanecer, cada cosecha, cada respiro. Su vida sencilla estaba llena de paz, porque Don Elías había aprendido un secreto que pocos entienden. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en la serenidad del alma. A su lado vivía su hijo Mateo, un joven fuerte, lleno de sueños y esperanza. Entre ambos había una unión profunda, una complicidad nacida del amor y del trabajo compartido, y con ellos, un compañero muy especial, Moro, su mulo negro. Moro no era un animal cualquiera. Tenía una mirada sabia, un brillo distinto en los ojos, fuerte como la tierra, noble como el río. A veces parecía entender las palabras de su amo, antes incluso de que fueran pronunciadas. Para Don Elías y Mateo, Moro no era solo una bestia de carga. Era familia, el símbolo del esfuerzo, la lealtad y la gratitud. La fama de Moro comenzó a extenderse más allá del caserío. Los campesinos hablaban del mulo como si fuera una leyenda viva, y un día, la noticia llegó a oídos de un finquero adinerado de otra región, un hombre acostumbrado a comprar con dinero todo lo que deseaba. Montado en un caballo fino, vestido con ropas elegantes y mirada soberbia, el hombre llegó al pequeño pueblo, decidido a ver con sus propios ojos al mulo del que todos hablaban. Cuando lo vio en la plaza, quedó maravillado. La fuerza de Moro, su porte y su inteligencia lo dejaron sin palabras. Frente a todos, se acercó a Don Elías y con voz firme le dijo: «Buen hombre, te pagaré una fortuna por ese animal. Dime cuánto pides y será tuyo». El pueblo enmudeció. Nadie esperaba lo que vendría. Don Elías, con una sonrisa tranquila y los ojos llenos de paz, respondió: «Señor, le agradezco su generosidad, pero este mulo no está en venta. Moro no es un objeto, es parte de nuestra familia». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos lo llamaron tonto, otros loco. Pero Don Elías no discutió, solo acarició el lomo de su mulo y siguió su camino con la serenidad de alguien que sabe que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Pasaron los días, y el rechazo de Don Elías se convirtió en el tema del pueblo. Algunos lo admiraban por su integridad, pero otros lo llamaban necio. Decían que había desperdiciado una fortuna por un simple animal de carga. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, Don Elías notó algo extraño. Las puertas del corral estaban abiertas, y Moro ya no estaba. El mulo había escapado hacia las montañas. Don Elías buscó durante horas, recorrió senderos, cruzó ríos, llamó su nombre entre los árboles, pero Moro nunca respondió. Cuando volvió al pueblo con el rostro cansado, las risas lo recibieron como dagas. «¿Lo ves, viejo tonto?», le decían. «Dios te castigó por no venderlo». Pero Don Elías, sereno, solo respondió: «No sé si esto sea una desgracia o una bendición. Solo sé que Dios sabe lo que hace». Y con esas palabras, el hombre volvió a su hogar, confiando en que aunque no entendiera el motivo, cada suceso tenía un propósito oculto. Pasaron los días, y el silencio del corral se volvió parte del paisaje. Don Elías, aunque dolido, seguía cada jornada con la misma calma de siempre. No maldecía, no reclamaba, solo repetía en su corazón: «Dios sabe lo que hace». Hasta que una mañana, mientras el sol se levantaba entre los cerros, un sonido rompió el silencio del amanecer. Era un golpeteo.
un golpeteo familiar que resonaba sobre la tierra húmeda. Don Elías levantó la mirada y no pudo creer lo que veía. Era Moro. El mulo regresaba por el mismo camino del que había partido, pero esta vez no venía solo. Detrás de él caminaban otros 3 caballos salvajes, fuertes, brillantes e indomables. El pueblo entero quedó asombrado. Aquello que parecía una pérdida se había convertido en una bendición inesperada. Don Elías sonrió, miró al cielo y dijo: «Ven, no hay razón para juzgar lo que nos sucede, porque Dios siempre tiene un propósito, aunque a veces solo lo entendamos después». El regreso de Moro llenó al pueblo de asombro, y durante días no se hablaba de otra cosa. Don Elías y su hijo Mateo trabajaban con alegría, agradecidos por la bendición recibida. Todo parecía volver a la calma. Pero la vida siempre tiene maneras misteriosas de seguir enseñando. Una tarde, mientras Mateo intentaba domar uno de los caballos que Moro había traído, el animal se asustó repentinamente. Se encabritó, levantando las patas delanteras, y en un solo instante, Mateo cayó con fuerza al suelo. El golpe fue fuerte. El muchacho quedó inmóvil, su respiración débil, su rostro pálido. El pueblo entero corrió a ayudar, y entre murmullos, las mismas voces de antes susurraban con ironía: «¿Lo ves, don Elías? Primero perdiste el mulo, y ahora tu hijo paga las consecuencias». Don Elías miró al joven tendido, y con una calma que solo la fe puede dar, respondió: «No lo sé, tal vez esto sea una desgracia, o tal vez una bendición, pero confío en que Dios sigue obrando, aun cuando sus caminos me resulten un misterio». 2 semanas después del accidente de Mateo, el país entero fue sacudido por una noticia devastadora. Había comenzado la guerra. Los soldados recorrieron los pueblos, reclutando a todos los jóvenes fuertes para llevarlos al frente de batalla. Nadie podía escapar. Las madres lloraban, los padres temblaban, y el miedo cubrió el valle como una sombra silenciosa. Cuando los militares llegaron a la finca de don Elías, vieron a Mateo postrado en cama, con la pierna rota. El oficial lo observó unos segundos, luego negó con la cabeza y dijo: «Este joven no puede ir. Déjenlo aquí». Esa pierna rota, aquella que tantos llamaron desgracia, se convirtió en el escudo que salvó su vida. Los días pasaron, y las familias del pueblo comenzaron a llorar. Los jóvenes que fueron llevados, muchos nunca regresaron. Las calles quedaron vacías, las risas desaparecieron, y el eco de las despedidas se quedó flotando entre las montañas. Los mismos que antes se burlaban de don Elías, ahora lo miraban con respeto, y temblando, con los ojos nublados, admitían: «Nos reímos de su fe, pero su hijo vive, mientras los nuestros partieron y no volverán». Don Elías miró al cielo con los ojos humedecidos, tomó la mano de su hijo y dijo: «¿Ves, Mateo? Lo que parecía una desgracia se transformó en salvación. Perder a Moro fue doloroso, romperte la pierna fue aún más, pero todo tenía un propósito. Dios ve más allá de lo que entendemos. A veces nos detiene, nos quiebra o nos vacía, solo para salvarnos, enseñarnos o fortalecernos». Mateo, con lágrimas en los ojos, respondió: «Padre, ahora entiendo. Dudé, me quejé, pero hoy sé que Dios nunca nos abandonó, solo estaba obrando en silencio». Y fue así como aquel humilde campesino, que muchos llamaron loco, demostró que la fe verdadera no consiste en entender el plan, sino en confiar mientras se revela. La vida está llena de momentos que no entendemos, pérdidas, silencios, dolores, caminos que se cierran sin razón aparente. Pero con el tiempo, comprendemos que incluso en la herida más profunda, Dios está obrando. Don Elías y su hijo Mateo nos dejaron una enseñanza eterna. Nada de lo que sucede es casualidad. El mulo perdido, la pierna rota, la burla del pueblo, cada acontecimiento fue una pieza perfecta en el plan que solo el cielo comprendía. A veces creemos que Dios se aleja cuando sufrimos, pero en realidad es ahí donde más cerca está, guiándonos por senderos que no entendemos, pero que siempre llevan a nuestro bien. Por eso cuando algo no salga como esperas, no te desesperes. Espera, confía, porque el propósito puede estar escondido detrás de lo que hoy parece una pérdida. Recuerda siempre las palabras de don Elías:
No llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. Tal vez hoy no entiendas lo que estás viviendo, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, todo tenía un propósito. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, todo tiene un propósito. Así sabré que este mensaje llegó al alma correcta. Suscríbete a Alma en Esencia para seguir recibiendo historias que inspiran, transforman y te recuerdan que la fe nunca falla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, agradece siempre, incluso por aquello que aún no entiendes.